Último minuto. 4 miembros del grupo fugitivo, una banda regional con millones de seguidores, fueron emboscados brutalmente mientras se dirigían a su presentación en Tamaulipas. Balas de alto calibre, armas de guerra y una ejecución precisa dejaron a todo México en shock. Pero mientras las redes sociales se llenaban de condolencias y rabia, un nombre comenzó a resonar con más fuerza que cualquier otro: Carlos González, el único sobreviviente. La razón: Carlos no iba en el convoy. Según las primeras versiones, Carlos se retrasó. Su vuelo se demoró, o tuvo un problema personal, o quizás fue avisado. En ese momento, nadie lo sabía. Pero el hecho de que el vocalista principal de Grupo Fugitivo estuviera vivo mientras sus compañeros eran ejecutados, levantó sospechas de inmediato. Y entonces, Omar García Harfuch apareció frente a los micrófonos. Con su acostumbrada firmeza, Harfuch, ya como secretario de Seguridad Pública Federal, rompió el silencio. No descartamos ninguna línea de investigación. Sabemos que hubo una filtración. Sabemos que hubo un movimiento interno. Y estamos siguiendo cada rastro, incluso entre los sobrevivientes. La tensión era palpable. Estaba Harfuch insinuando que Carlos González estaba involucrado. O que alguien del equipo entregó a los músicos. Las palabras fueron calculadas, frías y demoledoras. Cuando un ataque es tan preciso, no se trata de suerte. Se trata de información. Desde ese momento, Carlos dejó de ser solo una víctima. Ahora era una pieza clave en una historia más grande de traición, silencio y muerte. Horas más tarde, mientras la Fiscalía de Tamaulipas recogía pruebas del lugar, empezaron a filtrarse detalles escalofriantes. La camioneta donde viajaban los músicos fue seguida desde su hotel, hubo drones sobrevolando la ruta, y uno de los cuerpos tenía señales de haber intentado escapar antes de ser rematado. No fue un ataque impulsivo. Fue una emboscada planificada al milímetro. Lo más inquietante, los teléfonos de los músicos registraron llamadas a Carlos González minutos antes del tiroteo. En una de esas llamadas, según fuentes cercanas a la investigación, uno de los guitarristas alcanzó a decirle: «Nos están siguiendo, algo está raro». Luego la llamada se cortó. ¿Por qué Carlos no alertó a las autoridades? ¿Por qué no regresó a apoyarlos? ¿Y por qué no dijo nada hasta que lo entrevistaron 12 horas después? Cuando al fin apareció en público, Carlos lucía nervioso, con los ojos inflamados y la voz quebrada. Fue una tragedia. Yo no estuve ahí porque perdí el vuelo. Dios me salvó. Pero las redes no perdonan. Y muchos comenzaron a preguntarse si lo que lo salvó fue Dios, o alguien que lo excluyó del plan a propósito. Mientras el país lloraba a los integrantes caídos, una nueva versión empezó a ganar fuerza dentro de los círculos de seguridad. Harfuch, en privado, había ordenado una revisión exhaustiva de los dispositivos electrónicos de todos los miembros del grupo fugitivo. No solo eso, también se rastrearon las rutas GPS de las últimas semanas, movimientos bancarios y mensajes borrados. Y fue ahí donde apareció la primera bomba. Carlos había estado negociando un contrato en solitario días antes de la tragedia. Un acuerdo millonario con una disquera de Monterrey que no incluía a los demás integrantes. En los correos filtrados, se leía una frase preocupante: «Estoy listo para dar el siguiente paso. Lo demás, se resolverá pronto». ¿A qué se refería con «lo demás»? ¿Acaso sus compañeros ya eran un obstáculo? En ese contexto, Harfuch fue aún más claro en su siguiente conferencia. Las coincidencias no existen en este caso. Alguien sabía quién estaría en ese convoy. Y alguien se benefició por no estar ahí. Sin mencionar nombres, dejó caer la duda como un martillo sobre el corazón del país. Y mientras las familias de los músicos pedían justicia, Carlos González abandonó la Ciudad de México rumbo a Guadalajara, sin dar declaraciones. La prensa lo siguió hasta un hotel exclusivo, donde se encerró por 2 días completos. Según empleados, no hablaba con nadie y su celular estuvo apagado casi todo el tiempo. Pero lo más aterrador estaba por llegar. Un testigo anónimo, un chofer de transporte privado que había trabajado ocasionalmente para el grupo, presentó una denuncia confidencial ante la fiscalía, asegurando que Carlos sabía del ataque. Según su declaración, unos días antes de la tragedia, lo escuchó hablar con alguien por teléfono. «Si todo sale como dijeron, yo solo quiero estar fuera del camino. No me interesa quién caiga». Esa frase bastó para que la fiscal del caso solicitara una revisión inmediata de todos los movimientos de Carlos.
El ambiente se volvió aún más tenso. El testimonio fue filtrado rápidamente a la prensa, y en cuestión de horas, la opinión pública estalló. Carlos González, ídolo de masas, habría sido parte del complot. O estaba siendo víctima de una red más poderosa que él mismo. Harfush, presionado por las familias, por la prensa y por la opinión pública, tomó una decisión tajante. Carlos González será llamado a declarar nuevamente. Hay demasiadas irregularidades. El caso dejó de ser una masacre. Se convirtió en una guerra interna. Un ajuste de cuentas disfrazado de accidente. Una traición entre hermanos. Y lo peor de todo es que esto apenas comienza. Porque mientras los investigadores seguían la pista de la camioneta negra que huyó del lugar, y los mensajes cifrados en el celular de uno de los músicos comenzaban a descifrarse, una nueva pista pondría a temblar al país entero, y Harfush lo sabía. Los rumores crecían como fuego en redes sociales. La historia dejó de ser solo la masacre del grupo fugitivo, ahora era una trama de traición, silencio y una supervivencia que no convencía a nadie. Carlos González se mantenía en silencio, recluido en Guadalajara, mientras desde la Ciudad de México, Harfush giraba instrucciones confidenciales a un grupo especial de inteligencia. Los investigadores accedieron a una carpeta que hasta ese momento había sido bloqueada por orden judicial. El expediente contenía registros digitales, audios y capturas de pantalla entre miembros del equipo de logística del grupo, y un contacto anónimo que usaba una VPN para ocultar su ubicación. Entre los mensajes, uno en particular detonó todas las alertas. Confirmado, Carlos no irá. El plan sigue igual. Ese texto fue enviado 2 días antes del atentado. Y lo más perturbador, estaba dirigido a un número ligado a un presunto miembro del crimen organizado del noreste. Mientras tanto, un técnico del equipo forense descubría un detalle aterrador en el celular de uno de los músicos asesinados. Un mensaje jamás enviado, escrito segundos antes de que muriera. Nos vendieron. El que faltó, sabía todo. Ese mensaje quedó en borrador. Nunca fue enviado, pero estaba allí, intacto, como una advertencia póstuma. Los analistas de la fiscalía se lo presentaron a Harfush en privado. Su expresión cambió, frunció el ceño, bajó la mirada, y entonces dijo, esto ya no es una línea de investigación. Esto es una traición directa. Mientras tanto, una mujer misteriosa se presentó en la delegación de la Fiscalía de Reynosa con una bolsa sellada, diciendo que tenía pruebas que podrían cambiar todo. Dijo que había trabajado como asistente de un promotor que organizaba los eventos del grupo fugitivo y que, por error, había recibido un correo que no debía ver. En ese correo, fechado una semana antes de la tragedia, se hablaba de movimientos de reducción de personal, reevaluación de liderazgo artístico, y riesgos controlados si se actúa antes del 27. El evento donde ocurrió la masacre fue el 25. Lo más escandaloso, Carlos estaba en copia oculta del correo. Esa información llegó directo a las manos de Harfush. Era la pieza que faltaba. Un vínculo directo. Pero había un problema, no bastaba para inculparlo. Harfush lo sabía. No quiero errores. Si vamos por él, debe ser con pruebas irrefutables. El ambiente se cargaba de tensión. Las familias de los músicos exigían justicia en ruedas de prensa. Los fans se dividían entre quienes defendían a Carlos y quienes lo llamaban el Judas del regional mexicano. Y en medio del escándalo, una cuenta anónima en redes sociales comenzó a publicar fragmentos de conversaciones entre los integrantes del grupo semanas antes del ataque. En uno de esos fragmentos, uno de los guitarristas preguntaba, ¿Carlos se va a ir? Lo del contrato es cierto. A lo que otro respondía, sí, y se quiere ir solo. No le importa si nos deja sin nada. La cuenta anónima afirmaba tener todo el chat completo. Nadie sabía si era real. Nadie sabía quién lo manejaba. Pero Harfush mandó rastrear su IP. El origen, una cafetería en la colonia Roma, a menos de 2 cuadras de la oficina donde se encontraba uno de los representantes legales de Carlos González. El cerco se cerraba. Entonces vino otro giro. El abogado de Carlos solicitó una reunión urgente con la fiscalía y con Harfush. No querían declarar públicamente, pero tenían algo que entregar. En esa reunión, el abogado puso sobre la mesa una memoria USB con audios y correos en los que Carlos supuestamente advertía a su equipo de un posible ataque. En uno de los audios se escuchaba su voz. Nos están observando. Hay algo raro. Me voy a mover solo, por seguridad.
Ustedes tengan cuidado. Harfush escuchó el audio en silencio. Terminó, y preguntó, ¿por qué no entregó esto antes? El abogado respondió que Carlos estaba en shock, temía por su vida y no confiaba en nadie. Que por eso se había aislado. Que no había querido exponer nada hasta ahora. Pero para Harfush, algo no cuadraba. Si Carlos tenía información de un posible ataque, ¿por qué no avisó a las autoridades antes? ¿Por qué no evitó la masacre? El fiscal intervino. Si tenía sospechas, tenía responsabilidad. Si tenía miedo, debía hablar. Aquí murieron 4 personas. Entonces Harfush lanzó otra pregunta directa. ¿Por qué dijo en su primera entrevista que simplemente perdió el vuelo? El abogado no supo qué responder. Esa noche, Harfush firmó una orden de investigación más amplia sobre el entorno financiero de Carlos, y también sobre las cuentas de su manager y su promotora. Lo que encontraron confirmó la línea de traición económica. 2 días antes del atentado, se había hecho una transferencia por $150,000 desde una cuenta ligada a Carlos a una empresa en Monterrey. La empresa, a su vez, hizo un pago directo a uno de los coordinadores del evento en Tamaulipas donde ocurrió la tragedia. La conexión era clara: dinero, silencio y muerte. A la mañana siguiente, el vocero de seguridad dio una declaración contundente a nombre de Harfush. Ya no se trata de si Carlos González sabía o no. Se trata de a quién protegía y por qué mintió. Esta historia está a punto de romperse en pedazos. Y mientras la opinión pública esperaba un arresto inmediato, algo inesperado ocurrió: Carlos desapareció. No acudió a su segunda citación. Su celular fue apagado. Su equipo legal no dio declaraciones. Las cámaras lo habían captado por última vez saliendo de su hotel en Guadalajara a las 3:45 de la mañana con una mochila y una chamarra negra. Nada más. Desde ese momento, el sobreviviente del grupo fugitivo pasó a convertirse en prófugo del escándalo. Y mientras Harfush activaba un operativo de localización, una nueva evidencia fue encontrada en el baúl de una camioneta asegurada cerca del lugar del crimen: una libreta con iniciales, fechas y un nombre encerrado en rojo: Carlos G. El tiempo corría, y la verdad comenzaba a sangrar. Apenas comenzaba a circular la noticia de que Carlos González había desaparecido, cuando la fiscalía recibió una llamada anónima desde la frontera norte. La voz distorsionada, temblorosa pero firme, afirmaba tener una grabación que cambiaría el rumbo de la investigación. El remitente no pidió dinero. No dio su nombre. Solo dejó un mensaje claro: ese tipo no es víctima. Escuchen esto. Luego decidan ustedes. Lo que llegó fue un archivo de audio. 4 minutos de conversación captada por un dispositivo escondido en el camerino de un concierto realizado semanas antes de la tragedia. En la grabación, Carlos González discutía con un hombre no identificado, pero claramente nervioso, molesto, casi paranoico. Me dijeron que era limpio. Que no tenía que ensuciarme las manos. Es lo que hay, Carlos. Te vas solo o te quedas atrapado en la ruina. Ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Solo asegúrate de no estar ahí ese día. El silencio en la sala donde Harfush y su equipo escucharon ese audio fue absoluto. No hubo necesidad de explicaciones. El tono, las palabras, el contexto, todo apuntaba a una decisión tomada con total conocimiento de lo que estaba por pasar. La voz fue analizada por peritos. Resultado: coincidencia del 98.4% con la voz registrada de Carlos González. Eso bastó para escalar el caso a traición agravada con posible complicidad criminal. Pero justo cuando se preparaban para solicitar una orden de aprehensión federal, surgió un nuevo elemento: una llamada desde Chiapas. Un grupo de pobladores reportó la presencia de un hombre, alto, barbado, encapuchado, que había llegado a una comunidad rural en la madrugada, con la excusa de que necesitaba esconderse de unos extorsionadores. Pagó en efectivo por hospedaje en una casa alejada del pueblo y pidió no ser molestado. Uno de los vecinos tomó una foto desde lejos. La imagen, borrosa pero clara en rasgos, mostraba a Carlos González en el exilio. Ya no era un cantante. Era un prófugo. El equipo especial de Harfush se movilizó. En menos de 48 horas, la casa fue localizada. Pero cuando llegaron, ya estaba vacía. Solo quedaban restos de comida, ropa sucia, y una nota escrita en servilleta. No busquen héroes donde hubo silencio.
Ya nada importa. La frase desató aún más especulación, estaba huyendo por miedo. Por culpa, o había alguien más que lo quería silenciar. Mientras tanto, los padres de uno de los músicos asesinados rompieron el pacto de silencio. En una entrevista con una televisora nacional, la madre, con la voz quebrada, reveló que su hijo había tenido una discusión fuerte con Carlos días antes del ataque. Le dijo, así firmas ese contrato sin nosotros, no te lo voy a perdonar jamás. Eso fue lo último que me contó, después ya no supe más. Las piezas comenzaban a encajar. Y como si el destino no quisiera dar respiro, un periodista de investigación filtró el contenido de una laptop incautada del asistente personal de Carlos. Entre cientos de documentos, se encontró una carpeta llamada Plan B. Dentro de esa carpeta, había una lista detallada con los siguientes elementos. Fechas de conciertos cancelados, nombres de 3 promotores tachados, ubicación GPS de las camionetas del grupo en tiempo real. Una lista de posibles daños colaterales. Al lado de uno de los nombres, escrito a mano, una nota estremecedora. Demasiado hablador, mejor fuera del camino. El nombre era de uno de los músicos asesinados. El más joven del grupo. El que según las declaraciones tenía intención de hablar, si Carlos firmaba el contrato a solas. Eso era suficiente para Harfush. Pero aún faltaba la última bala. Un informante del crimen organizado, protegido por el sistema federal desde hace años, pidió hablar directamente con Harfush. Lo citó en un lugar seguro. Durante la reunión, el hombre deslizó una carpeta con fotografías, mapas y audios interceptados por ellos mismos. Esto no fue por fama. Fue por dinero. Ellos lo financiaron, pero él les debía algo más. Cuando ya no sirvieron, los borraron del camino. Pero a él lo iban a dejar, porque había hecho el trato desde antes. La carpeta incluía una fotografía inédita, Carlos González sentado en una mesa de restaurante junto a un viejo operador de plaza ligado al cártel del noreste. La fecha, 3 semanas antes del atentado. Harfush la sostuvo entre las manos. No habló, no se movió, solo cerró los ojos por un instante. Vamos a atraparlo, y cuando lo hagamos, que el país sepa quién es en realidad. El operativo de búsqueda fue ampliado a nivel internacional. Se pidió colaboración a agencias estadounidenses. Se alertaron aeropuertos, terminales de autobuses y hoteles de paso. El rostro de Carlos González, que meses atrás aparecía en portadas de discos y carteles de conciertos, ahora estaba en una ficha roja de la Interpol. Y mientras todo esto ocurría, una carta sin remitente fue entregada a la redacción de un medio nacional. En ella, escrita a mano, con tinta corrida por lo que parecía una mezcla de sudor y lágrimas, solo decía: no quise que murieran, solo quería salir, pero cuando estás dentro, ya no hay salidas limpias. Yo firmé mi sentencia cuando dije que sí. Lo que viene ahora, no lo van a poder detener. La tinta estaba fresca, y eso solo significaba una cosa. Carlos seguía escribiendo su propia historia, pero esta vez, sin retorno. Eran las 2:13 de la mañana de la madrugada cuando una llamada directa entró al despacho de Harfush. No era común que alguien se atreviera a marcar a su línea privada, pero esta vez no colgó. Una voz baja, con acento del sur, dijo sin titubeos: sé dónde está Carlos, pero antes necesito hablar contigo, solo contigo. La llamada se rastreó hasta una zona rural de Oaxaca. Harfush no perdió tiempo. Al llegar al punto indicado, una cabaña al borde de una sierra, lo esperaba un hombre con el rostro cubierto por una gorra y lentes oscuros. Estaba nervioso. Se identificó como Raúl Méndez, ex chofer y asistente personal de Carlos durante más de 5 años. Nadie lo había mencionado hasta ese momento. Lo que dijo dejó a todos helados. Carlos sabía todo. No solo lo permitió, él lo planeó. Raúl explicó que, semanas antes de la tragedia, Carlos había comenzado a tener reuniones secretas con gente pesada. Había presión por un contrato millonario que lo separaría del grupo fugitivo y lo colocaría como solista bajo un nuevo sello ligado al entretenimiento y al lavado de dinero. Él no quería repartir, decía que ya estaba harto de mantenerlos a todos. Según Raúl, Carlos había recibido amenazas si no aceptaba las condiciones. No querían al grupo, lo querían solo a él. Le ofrecieron giras, dinero limpio, promociones internacionales, a cambio de obedecer. Y para eso, los demás tenían que desaparecer. Harfush grabó cada palabra.
Raúl lo sabía todo: fechas, nombres, reuniones. Incluso, afirmó haber estado presente cuando Carlos firmó el acuerdo final una noche en Monterrey. La firma no fue en papel. Fue un brindis, una copa de coñac, una frase que, según Raúl, jamás olvidaría. Que parezca accidente, solo eso les pido. Pero lo más perturbador no fue eso. Raúl tenía consigo una libreta negra, deteriorada, llena de notas escritas a mano por el propio Carlos. En una página, fechada 2 días antes de la masacre, había una lista de nombres con anotaciones al lado. Junto al nombre de uno de los músicos muertos, Carlos escribió: si se echa para atrás, elimínenlo primero. Junto a otro nombre: ya sospecha, no debe llegar. Y debajo de todo, encerrado con un círculo rojo: Raúl no sabe nada. Pero Raúl sí sabía, lo había descubierto todo, y ahora se entregaba, a cambio de protección. La libreta fue entregada, autenticada por peritos. Coincidía la caligrafía, coincidían las fechas, todo encajaba, menos una cosa: si Carlos había desaparecido, ¿cómo seguía moviéndose sin ayuda? Uno de los operadores del sistema de rastreo satelital detectó actividad irregular en un rancho abandonado cerca de la frontera con Belice. Un dron captó movimiento: 2 camionetas negras, hombres armados y un tercer vehículo con placas clonadas. Al revisar la matrícula real, el nombre del propietario sorprendió a todos: Gabriel Morales, representante legal de la promotora original del grupo fugitivo. Harfuch lo conocía, había declarado semanas antes. Aparentemente era ajeno, pero esa camioneta era de su propiedad. Y en su historial bancario, habían depósitos recientes por más de 800,000 pesos, en efectivo, sin origen registrado. Se solicitó una orden de cateo. El rancho fue intervenido. Lo que hallaron dentro cambió el caso por completo: una habitación con cámaras, micrófonos, laptops y una pizarra con recortes de periódicos. En el centro, una fotografía reciente de Carlos González, y abajo de ella, una frase escrita en tiza: nunca fue por fama. Fue por poder. No había rastro de Carlos, pero en uno de los discos duros incautados apareció un video nunca antes visto. Era un ensayo, días antes de la masacre. Carlos, parado frente a sus compañeros, los miraba uno a uno y decía: estamos por dar el salto. Pero no todos caben en el avión. El tono no era de broma. Era definitivo. En la sala de evidencias, el silencio era sepulcral. Uno de los agentes vomitó tras escuchar todo el material. Esa misma noche, una alerta llegó desde Guatemala. Una cámara de seguridad en una terminal de autobuses había captado a un hombre encapuchado comprando boletos con dinero en efectivo. La imagen no era clara, pero la postura, la barba y los gestos coincidían con Carlos. Ya no era solo una cacería nacional. Ahora Harfuch tenía que capturarlo antes de que cruzara definitivamente. Mientras tanto, en la Ciudad de México, una segunda figura clave fue detenida: el promotor Jesús, el Pollo, Carrillo, viejo conocido del medio, y quien había sido visto en al menos 2 reuniones con Carlos en meses recientes. Al interrogarlo, soltó una frase escalofriante: Carlos no fue la mente. Fue el peón que creyó que era rey. Él pensaba que se saldría con la suya. Pero ni siquiera sabe lo que firmó. Harfuch entendió entonces que había algo más arriba. Algo más grande. Carlos era culpable, pero no estaba solo. Y mientras todas las piezas caían, un mensaje de voz llegó al celular del periodista que había destapado la libreta negra. Voz distorsionada. Solo una frase: hay uno más. Siempre hubo uno más. Y ese, sigue en el escenario. Era un artista famoso. Alguien que aún no había sido tocado. Y según los registros cruzados en tiempo real, había compartido escenario con Carlos días antes del atentado. El reloj corría, el pacto de sangre estaba más vivo que nunca, y la red de silencio estaba a punto de romperse desde adentro. El video era claro, no había lugar a dudas. En el concierto realizado apenas 72 horas antes del atentado contra el grupo fugitivo, Carlos González no estaba solo en el camerino VIP. A su lado, tomando de la misma botella, revisando papeles y riendo como si nada, se encontraba uno de los cantantes más reconocidos de la música regional actual, Elías Montiel, conocido por su enorme fama, contratos internacionales y su misterioso ascenso meteórico en los últimos 2 años. Harfuch no lo podía creer. Elías siempre había sido considerado un ajeno a las polémicas.
Nunca había estado involucrado en escándalos. Pero el cruce de llamadas, los depósitos bancarios y el acceso a zonas restringidas antes del atentado lo colocaban como cómplice silencioso, o peor aún, como cerebro oculto. El audio filtrado por Raúl, el exasistente, había mencionado algo clave. Mayor que, él fue quien lo convenció. Le dijo, yo lo hice y mira dónde estoy. No tengas miedo, lo van a agradecer después. Él, era Montiel. Y ahora todo cobraba sentido. Los fiscales comenzaron a reconstruir los movimientos del cantante en las semanas previas a la tragedia. Encontraron un patrón escalofriante. Había estado presente, por casualidad, en 3 eventos cancelados del grupo fugitivo. Siempre a la sombra, siempre con discreción, siempre después de reuniones privadas con Carlos. El golpe mediático fue devastador. En cuanto se supo, Montiel canceló su gira, cerró sus redes y emitió un escueto comunicado alegando problemas personales. Pero eso no detuvo a Harfush. En una operación conjunta con autoridades federales, se lanzó un cateo a una de sus propiedades en Jalisco. Lo que hallaron fue demoledor. Una caja fuerte con $200 miles en efectivo, relojes de lujo sin declarar y, lo más grave, una libreta con iniciales de miembros del grupo marcadas con una cruz. Una de esas iniciales decía simplemente, CG. En ese momento, Harfush ordenó su detención inmediata. La noticia colapsó los medios. Mientras Carlos seguía prófugo, su posible mentor caía ante las cámaras. Al llegar a las instalaciones de la fiscalía, Montiel intentó mantenerse frío. Negó todo, pero bastaron 15 minutos de interrogatorio para que algo se quebrara en él. Con la voz temblorosa, lanzó una frase que congeló a los presentes. Ellos me pusieron a mí primero. Yo solo seguí órdenes. Carlos aceptó porque no tenía salida. Esto viene de más arriba. Ustedes no lo van a entender. Fue trasladado a una celda de alta seguridad. Y justo cuando parecía que todo estaba por terminar, una llamada cambió el destino del caso. Era la Interpol. Un hombre con documentación falsa había sido detenido intentando cruzar a Belice. Al principio negó su identidad. Pero los rasgos coincidían. Las huellas también. Era él. Carlos González había sido capturado. Al llegar a territorio nacional, lo esposaron y lo llevaron ante Harfush. Ya no era el joven artista sonriente. Su rostro estaba demacrado, ojeras profundas, barba desordenada, manos temblorosas. Pero aún así, al verlo cara a cara, dijo algo insólito. ¿Tú crees que esto acaba conmigo? Lo mío fue solo un favor. Ustedes apenas están empezando a rascar el infierno. No pidió abogado, no lloró, solo pidió papel y pluma. En su declaración inicial, Carlos admitió haber colaborado con un grupo criminal para salir del contrato con el grupo fugitivo. Dijo que fue manipulado, que temía por su vida, que la decisión no fue suya, pero tampoco hizo nada para evitarla. Pero lo más explosivo vino al final del interrogatorio. Carlos pidió un último minuto sin cámaras. Solo con Harfush. Al cerrar la puerta, soltó. Si me ayudas a vivir, te digo el nombre. Si no, ya sabes lo que viene. Harfush se levantó, lo miró fijamente y respondió. Ya me lo dijiste, solo que no. ¿Te diste cuenta? Esa misma noche, el nombre de un exproductor musical, actualmente ligado a Empresas Pantalla, apareció en todos los documentos filtrados por la Fiscalía. La investigación ahora se dirige a una red que mezcla música, narcotráfico, lavado de dinero y manipulación de artistas emergentes. Carlos permanece detenido, Montiel también, pero aún quedan piezas sueltas. Muertes sin justicia, secretos en discos duros. Y sobre todo, un país entero que quiere respuestas. Esto fue LZ Documental, donde la verdad se cuenta sin miedo y sin censura. Si te impactó este caso, activa la campanita, dale like, comparte este video y suscríbete para no perderte la continuación de esta historia que ha estremecido a todo el país.